Las huellas eran demasiado pequeñas para ser de un adulto, demasiado profundas para ser de un animal, y conducían directamente hacia el chalet abandonado que todos en el pueblo evitaban. Elena Márquez las vio esa mañana de diciembre, grabadas en la nieve fresca como una advertencia silenciosa. Llevaba 3 semanas viviendo allí, completamente sola, o eso creía. Pero lo que ella encontró, nadie podría imaginar. Antes de continuar esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Elena Márquez tenía 34 años cuando decidió que necesitaba desaparecer, no del mundo exactamente, solo de la versión del mundo que había construido en la Ciudad de México, el departamento diminuto en La Condesa, el trabajo como diseñadora gráfica que la mantenía despierta hasta las 3 de la mañana, las relaciones que nunca duraban más de 6 meses, las conversaciones superficiales en cafeterías ruidosas. Necesitaba silencio, necesitaba espacio, necesitaba aire que no supiera a smog y estrés. Por eso, cuando vio el anuncio del chalet en San Miguel de las Nieves, un pueblo pequeño en las montañas de Durango, algo en su pecho se aflojó por primera vez en años. El precio era ridículamente bajo, casi insultante. Una propiedad de 2 pisos con chimenea de piedra, vistas a las montañas, y 5 hectáreas de terreno por el precio de 6 meses de renta en la capital. «Hay que verlo en persona», le dijo por teléfono don Esteban Ruiz, el agente inmobiliario del pueblo. Su voz sonaba cansada, como si hubiera hecho esta llamada demasiadas veces antes. «No puedo garantizar que le vaya a gustar cuando llegue». Elena manejó 8 horas desde la Ciudad de México un sábado de noviembre. Las carreteras se volvieron más estrechas conforme subía hacia las montañas. Los pinos comenzaron a aparecer en grupos densos. El aire se hizo más delgado, más frío, más limpio. San Miguel de las Nieves no aparecía en la mayoría de los mapas. Tenía una población de 800 habitantes, una plaza central con una iglesia del siglo XVIII, 3 tiendas de abarrotes y un café que cerraba a las 6 de la tarde. Don Esteban la esperaba en su oficina, un cuarto pequeño encima de la farmacia. Era un hombre de 60 y tantos años, con el rostro curtido por el sol de montaña y ojos que habían visto demasiado. «Mire, señorita», le dijo directamente sin los preámbulos amables que Elena esperaba. «Tengo que ser honesto con usted. Ese chalet ha estado en venta por 4 años. He traído a 27 personas a verlo. Ninguna compró». «¿Por qué?», preguntó Elena. Don Esteban suspiró, frotándose la frente. «Dicen que tiene mala vibra, que se sienten observados, que escuchan cosas. Puras tonterías, si me pregunta a mí. Pero la gente es supersticiosa en estos pueblos. ¿Pasó algo allí? ¿Algo malo?» «Nada comprobado. La última familia que vivió allí se fue hace 20 años, de la noche a la mañana. Dejaron todo, muebles, ropa, hasta comida en la alacena. Nunca volvieron, nunca dijeron por qué». Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de noviembre. «Quiero verlo de todas formas». El chalet estaba a 40 minutos del pueblo por un camino de terracería que serpenteaba entre bosques densos de pinos. Mientras más se alejaban de la civilización, más silencioso se volvía el mundo. No había torres de celular aquí arriba, no había señal de internet, solo montañas, árboles y cielo. Cuando el chalet apareció entre los árboles, Elena contuvo la respiración. Era hermoso. 2 pisos de madera oscura y piedra gris, con un techo inclinado perfecto para la nieve. Ventanas grandes que debían llenarse de luz durante el día. Una chimenea de piedra que subía por el costado de la estructura como una columna antigua. Alrededor, el bosque se extendía en todas direcciones, interminable y silencioso. «Es perfecto», susurró Elena. Don Esteban la miró con algo parecido a la lástima. «Veámoslo por dentro primero». El interior olía a humedad y abandono.
pero la estructura estaba sólida. Los pisos de madera crujían bajo sus pies, pero no había daños significativos. La sala principal tenía la chimenea como centro, rodeada de muebles cubiertos con sábanas blancas. La cocina necesitaba una limpieza profunda, pero era funcional. Arriba había 3 recámaras, cada una con vistas espectaculares a las montañas. Elena caminó por cada habitación, tocando las paredes, abriendo ventanas, imaginándose viviendo allí, trabajando desde casa, escribiendo el libro que siempre había querido escribir, respirando. No sintió nada extraño, no escuchó nada fuera de lo normal, solo silencio, bendito silencio. Lo compro, dijo. Don Esteban parpadeó, sorprendido. ¿Está segura? Ni siquiera ha pasado aquí una noche. Podría... Estoy segura. 2 semanas después, Elena se mudó con 3 maletas de ropa, su computadora, cajas de libros y provisiones para un mes. Don Esteban le había ayudado a contratar a 2 hombres del pueblo para limpiar el chalet antes de su llegada, pero aún así había mucho trabajo por hacer. Los primeros días fueron exactamente lo que Elena necesitaba. Se despertaba con el sol, preparaba café en la estufa de gas, trabajaba en sus proyectos freelance durante las mañanas y pasaba las tardes explorando el terreno alrededor del chalet. Por las noches, encendía la chimenea y leía hasta que el sueño la vencía. El silencio era absoluto, completo. A veces, tan intenso que Elena podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón. No había vecinos a kilómetros de distancia. No había ruido de tráfico, ni ambulancias, ni gente gritando en la calle. Solo el viento entre los pinos, el ocasional canto de un pájaro, el crujido de las ramas bajo el peso de algún animal pequeño. Era perfecto. Durante 5 días fue absolutamente perfecto. Entonces llegó la primera nevada. Elena se despertó el 6º día cubierta por un silencio aún más profundo que el habitual. Cuando abrió los ojos, la luz que entraba por la ventana era diferente, más blanca, más brillante, más limpia. Se levantó y caminó hacia la ventana de su recámara. Todo estaba blanco. La nieve había caído durante la noche, cubriendo el bosque con una capa de casi 30 centímetros. Los pinos parecían figuras fantasmales, sus ramas cargadas de blanco. El cielo tenía ese tono gris perlado que prometía más nieve. Elena sonrió. Era la primera nevada que veía en años. En la Ciudad de México, la nieve era un concepto abstracto, algo que veías en películas o en postales navideñas. Se vistió rápidamente con varias capas de ropa. Preparó café y salió al porche frontal con la taza humeante entre las manos. El aire era tan frío que le dolía respirar, pero era un dolor limpio, vigorizante. El mundo estaba completamente silencioso, ni un solo sonido. Elena cerró los ojos, saboreando ese momento de paz absoluta. Entonces los abrió y las vio, huellas. En la nieve fresca, perfectamente nítidas, había huellas que cruzaban su terreno. No eran de animal. Eran demasiado deliberadas, demasiado espaciadas, pero tampoco parecían exactamente humanas. Eran pequeñas, del tamaño que dejarían los pies de un niño de quizás 6 o 7 años, descalzas. Elena sintió que su estómago se apretaba. ¿Un niño? ¿Aquí? Descalzo en la nieve. Las huellas venían del bosque, cruzaban el claro frente al chalet, rodeaban la propiedad por completo y luego regresaban al bosque por el lado opuesto, como si alguien hubiera caminado en círculo alrededor de su casa durante la noche, observándola. Elena dejó su taza de café en la baranda del porche con manos temblorosas. El sentido común le decía que debía haber una explicación lógica. Tal vez algún niño del pueblo se había perdido, tal vez había pasado buscando ayuda, pero ¿por qué no había tocado a la puerta? ¿Y cómo había llegado hasta aquí? El pueblo estaba a 40 minutos en coche. No había otras casas cerca. Elena bajó los escalones del porche y se acercó a las huellas.
Se arrodilló para examinarlas más de cerca. Eran definitivamente de pies descalzos. Podía ver la forma de los dedos, el arco, el talón, pero había algo extraño en la presión. Eran demasiado profundas para ser de un niño que solo pesaba 25 o 30 kilos, como si quien las hubiera hecho pesara mucho más de lo que aparentaba, o como si hubiera estado cargando algo muy pesado. Elena siguió las huellas con la mirada. Formaban un círculo perfecto alrededor del chalet, siempre a la misma distancia de las paredes. Calculó que quien las hubiera hecho había caminado aproximadamente a 5 metros de la casa, manteniéndose justo en el límite entre el claro y el bosque. «Hola», llamó Elena, su voz sonando demasiado débil en el silencio blanco. «¿Hay alguien ahí?» Solo el silencio le respondió. Elena regresó al chalet, cerró la puerta con seguro y se quedó parada en la sala, el corazón latiéndole demasiado rápido. Intentó razonar consigo misma. Tal vez había sido un ciervo. Los ciervos tenían pezuñas, pero quizás en ciertas condiciones sus huellas podían verse diferentes. No, esas eran huellas de pies humanos. Pasó el resto del día intentando concentrarse en su trabajo, pero sus ojos seguían desviándose hacia las ventanas, observando el bosque, buscando movimiento entre los árboles. No vio nada. Cuando llegó la noche, Elena revisó todas las puertas y ventanas 2 veces. Empujó una silla pesada contra la puerta principal. Encendió todas las luces del primer piso. Se fue a dormir con el corazón acelerado, el oído hipersensible a cualquier sonido. A las 3 de la mañana se despertó. Algo la había despertado. Un sonido. No estaba segura de qué exactamente. Solo sabía que algo había cambiado en el silencio de la casa. Se quedó completamente quieta en su cama, conteniendo la respiración, escuchando. Ahí estaba otra vez, un crujido, suave, lento. Como si alguien estuviera caminando en el porche frontal, intentando no hacer ruido. Elena se levantó de la cama con el corazón golpeándole las costillas. Caminó hacia la ventana de su recámara, la que daba al porche frontal. Corrió las cortinas apenas 1 centímetro. Afuera, la noche estaba iluminada por una luna casi llena que convertía la nieve en un espejo plateado. El bosque proyectaba sombras negras y densas. Todo estaba quieto. Entonces vio la sombra. Se movía junto a la pared del chalet, justo debajo de su ventana. Era pequeña, del tamaño de un niño, pero se movía de una manera extraña, demasiado fluida, demasiado silenciosa. Elena dejó de respirar. La sombra se detuvo, como si supiera que la estaban observando. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar hacia arriba, hacia la ventana, hacia Elena. Elena soltó la cortina y se alejó de la ventana tan rápido que tropezó con sus propios pies, cayendo de espaldas en la cama. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría escucharse desde afuera. Se quedó ahí, paralizada, esperando escuchar que alguien intentaba abrir la puerta, esperando ver una cara presionándose contra la ventana. Pero no pasó nada. El silencio regresó, denso y absoluto. Elena no durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en su cama con todas las luces encendidas, observando las sombras, escuchando cada pequeño sonido. Cuando finalmente amaneció, salió al porche frontal. Había nuevas huellas. Esta vez subían los escalones del porche. Se detenían frente a la puerta principal. Luego bajaban los escalones y desaparecían nuevamente en el bosque. Quien había estado ahí había intentado entrar. Elena metió algunas cosas en una mochila, su laptop, documentos importantes, dinero en efectivo. Subió a su camioneta y manejó hacia el pueblo. Necesitaba respuestas. Necesitaba hablar con alguien que conociera la historia real de ese lugar. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando. San Miguel de las Nieves se veía diferente a la luz del día, pero seguía siendo el mismo pueblo tranquilo. Elena encontró a don Esteban en su oficina, revisando papeles. Cuando la vio entrar, su rostro se ensombreció. «¿Qué pasó?»,
Elena le contó todo: las huellas, la sombra, la sensación de ser observada. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de don Esteban cambiaba de preocupación a algo más oscuro, algo parecido al miedo. «Tengo que contarle algo», dijo don Esteban finalmente, su voz apenas un susurro. Algo que debía haberle dicho antes de que comprara ese lugar. Elena se sentó, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. «La familia que vivía allí», continuó don Esteban, «los Herrera, tenían una hija, se llamaba Sofía. Tenía 7 años cuando desaparecieron. Se fueron una noche de diciembre. Dejaron todo atrás, pero antes de irse, vinieron al pueblo. Miguel Herrera, el padre, estaba...» Don Esteban buscó la palabra correcta. «Destruido». Decía que su hija había cambiado, que ya no era ella, que algo la había reemplazado. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Qué quieres decir con reemplazado?» Decía que su hija moría durante el día pero volvía durante la noche, que la veían caminando alrededor de la casa mientras ellos dormían, que dejaba huellas en la nieve, huellas pequeñas, de pies descalzos. Elena sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. El padre decía que había intentado detenerla una noche. Salió cuando la vio, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no era completamente su hija. Algo en los ojos estaba mal, algo en la forma en que se movía. ¿Qué le pasó a la niña? ¿A la verdadera Sofía? Don Esteban la miró fijamente. Encontraron su cuerpo 3 meses después de que la familia se fuera. En el bosque, a 2 kilómetros del chalet. Había estado allí por meses. Muerta por hipotermia. Pero aquí está lo extraño, señorita Márquez. La familia se fue en diciembre. El cuerpo de Sofía fue encontrado en marzo, y el doctor que la examinó dijo que había muerto apenas días antes de ser encontrada. Eso no tiene sentido. Si la familia se fue porque su hija había muerto... Exactamente. Entonces, ¿qué era lo que caminaba alrededor de su casa cada noche durante 3 meses después de que se fueran? ¿Qué era lo que dejaba huellas en la nieve? Elena sintió náuseas. «Por eso nadie quiere comprar ese lugar», dijo don Esteban suavemente. «Por eso le dije que no estaba segura de querer verlo, porque lo que sea que esté allí arriba, nunca se fue». Elena pasó 2 noches en el único hotel del pueblo, una posada familiar regentada por una mujer mayor llamada Doña Carmen. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra moviéndose en la nieve. Veía las huellas pequeñas subiendo los escalones de su porche. La parte racional de su mente le decía que debía vender el chalet inmediatamente, olvidarse de todo esto, regresar a la Ciudad de México y admitir que había cometido un terrible error. Pero otra parte de ella, la parte que siempre había sido demasiado curiosa para su propio bien, necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué estaba pasando allí arriba. Durante el día, Elena investigó. Habló con los habitantes más viejos del pueblo, aquellos que recordaban a la familia Herrera. Las historias variaban en los detalles, pero el núcleo era siempre el mismo. Algo había pasado en ese chalet, algo que había convertido a una niña de 7 años en otra cosa. Un hombre mayor llamado Don Tomás, que había sido amigo de Miguel Herrera, le contó más detalles. «Miguel era un buen hombre», dijo don Tomás, mientras compartían café en el único restaurante del pueblo. «Ingeniero, práctico, no creía en fantasmas ni supersticiones. Por eso, cuando vino a pedirme ayuda, supe que estaba realmente asustado». «¿Qué le dijo?» «Me contó que Sofía había salido a jugar en el bosque una tarde de noviembre. Cuando regresó para la cena, parecía normal. Comió, habló con sus padres, se fue a dormir. Pero esa noche, Elena, su esposa, se despertó porque escuchó pasos en el pasillo. Pensó que Sofía había ido al baño. Pero cuando miró, la puerta de la recámara de Sofía estaba abierta. La cama estaba vacía. Don Tomás tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Elena bajó las escaleras y vio a su hija parada frente a la puerta principal, en pijama, descalza, con la mano en el picaporte intentando salir. Le preguntó qué estaba haciendo.
Sofía se volteó y la miró con unos ojos. Don Tomás se estremeció. Elena dijo que no eran los ojos de su hija. Eran los ojos de algo que estaba usando el cuerpo de su hija como un disfraz. ¿Qué hicieron? La llevaron de vuelta a la cama. A la mañana siguiente Sofía no recordaba nada. Parecía completamente normal otra vez. Jugaba, reía, era solo una niña. Pero la siguiente noche pasó lo mismo, y la siguiente, y la siguiente. Cada noche Sofía intentaba salir, caminaba alrededor de la casa, dejaba huellas en la nieve, y cada mañana no recordaba nada. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Por cuánto tiempo pasó esto? 2 semanas. Luego, una mañana, Sofía no se despertó. Simplemente no abrió los ojos. Respiraba, su corazón latía, pero no podían despertarla. La llevaron al doctor del pueblo. El doctor no encontró nada malo. Dijo que estaba en un sueño profundo, que eventualmente despertaría. ¿Despertó? 3 días después. Pero cuando lo hizo, ya no era la misma niña. Hablaba diferente, se movía diferente. Miguel dijo que era como si algo hubiera tomado su lugar mientras dormía, como si la verdadera Sofía se hubiera ido y algo más hubiera entrado. Don Tomás miró hacia la ventana, hacia las montañas donde el chalet esperaba en silencio. Una semana después, la familia se fue. Nunca volvieron, y 3 meses después, unos excursionistas encontraron el cuerpo de Sofía en el bosque, congelada, muerta. Elena procesó esta información lentamente. Pero usted dijo que el doctor determinó que había muerto apenas días antes de ser encontrada, no meses. Exacto, lo que significa que lo que estaba viviendo con la familia Herrera durante esos 3 meses no era Sofía, era algo más, algo que había tomado su forma. Elena pasó los siguientes días investigando en Internet, buscando casos similares, leyendo sobre folclore local. Descubrió historias similares en diferentes partes de México y Latinoamérica. Niños que desaparecían en el bosque y regresaban cambiados. Entidades que tomaban la forma de seres queridos. Espíritus del bosque que robaban almas. En una biblioteca pequeña en el pueblo vecino, encontró un libro viejo sobre leyendas de la región. Había un capítulo sobre algo llamado Los Cambiados, espíritus antiguos que habitaban en los bosques profundos, especialmente en lugares donde la civilización nunca había llegado completamente. Según la leyenda, estos espíritus envidiaban a los humanos, su capacidad de sentir, de vivir, de experimentar el mundo. Cuando encontraban a alguien solo en el bosque, especialmente un niño, intentaban hacer un intercambio. Tomarían la vida del niño y dejarían algo a cambio, una copia, un eco, algo que parecía humano pero no lo era. El libro decía que estos cambiados no podían mantener la ilusión durante mucho tiempo. Durante el día podían actuar casi normalmente, pero durante la noche su verdadera naturaleza emergía. Necesitaban regresar al bosque, necesitaban caminar, necesitaban buscar nuevas almas para intercambiar. Elena cerró el libro con manos temblorosas. Eso explicaría las huellas, explicaría por qué parecían de un niño, pero eran demasiado profundas. Explicaría la sombra que había visto, pero no explicaba por qué esto seguía pasando 20 años después, a menos que el espíritu que había tomado a Sofía nunca se hubiera ido, a menos que siguiera allí, atrapado en algún tipo de ciclo, buscando, siempre buscando. Elena sabía que debía irse, sabía que esto era una locura, pero una parte de ella, la parte que había estudiado diseño porque le encantaba resolver problemas, que había comprado el chalet porque necesitaba enfrentar sus miedos, esa parte de ella necesitaba entender, necesitaba ver. Así que esa noche, con una mochila llena de provisiones, una linterna potente, su teléfono completamente cargado, aunque no tuviera señal, y un cuchillo de cocina que probablemente no serviría de nada contra lo que fuera que estaba allí arriba,
Elena manejó de regreso al chalet. Llegó justo cuando el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, convirtiendo la nieve en un mar de oro y sombras largas. El chalet se veía exactamente como lo había dejado, silencioso, esperando. Elena entró, cerró la puerta, la aseguró, encendió la chimenea, preparó café, se sentó en el sofá frente a la ventana principal con su linterna en una mano y su teléfono grabando en la otra. Esperó. Las horas pasaron lentamente. Elena intentó mantenerse despierta bebiendo café, caminando por la casa, frotándose los ojos. Afuera, la luna había salido, llena y brillante, iluminando el bosque con una luz plateada fantasmal. A las 2 de la mañana, Elena estaba comenzando a dudar de sí misma. Tal vez había imaginado todo. Tal vez las huellas habían sido de un animal después de todo. Tal vez la sombra había sido solo una rama moviéndose en el viento. Entonces escuchó el primer crujido. Venía del porche frontal, suave, deliberado, como pasos. Elena se puso de pie, su corazón acelerándose instantáneamente. Caminó hacia la ventana, pero mantuvo las cortinas cerradas. No quería que lo que fuera que estaba afuera supiera que lo estaba observando. Los pasos continuaron, lentos, metódicos, rodeando la casa. Elena podía rastrearlos por el sonido. Porche frontal, costado izquierdo, parte trasera, costado derecho, de vuelta al frente. Exactamente el mismo patrón que las huellas en la nieve. Su mano temblaba mientras sostenía el teléfono, asegurándose de que estuviera grabando. Necesitaba evidencia, necesitaba prueba de que esto era real. Los pasos se detuvieron frente a la puerta principal. Elena contuvo la respiración. Entonces escuchó el sonido que haría que se le helara la sangre, el picaporte de la puerta girando, despacio, muy despacio, como si quien estuviera del otro lado estuviera probando si estaba cerrada. La puerta estaba con seguro. Elena lo sabía, lo había verificado 3 veces, pero aún así observó paralizada mientras el picaporte giraba completamente. Luego regresaba a su posición original. Silencio. Entonces, una voz, pequeña, de niña, dulce. ¿Por qué no me dejas entrar? Elena dejó caer el teléfono. La voz vino otra vez, más cerca esta vez, como si la boca estuviera presionada contra la puerta. Tengo frío. Por favor, déjame entrar. Elena retrocedió, alejándose de la puerta, su mente gritándole que corriera, que saliera por la puerta trasera, que huyera. Pero sus pies no se movían. Sé que estás ahí, dijo la voz, y ahora había algo extraño en ella. Algo que no era completamente infantil, algo antiguo. Puedo sentirte. Puedo escuchar tu corazón latiendo. Un rasguño en la puerta, luego otro, como uñas o garras. He estado sola por tanto tiempo, continuó la voz. Solo quiero jugar, solo quiero hablar. ¿No quieres hablar conmigo? Elena encontró su voz, aunque salió temblorosa. Vete, por favor, solo vete. Silencio. Luego una risa, suave, musical, completamente inhumana. No puedo irme. Esta es mi casa. Tú eres la visitante. Elena corrió hacia su mochila, sacó su linterna más potente y la encendió. El haz de luz iluminó la sala, las sombras huyendo hacia los rincones. La luz no me detiene, dijo la voz, ahora moviéndose. Ya no estaba frente a la puerta principal. Estaba en la ventana del costado izquierdo. Elena giró, apuntando la linterna hacia esa ventana. A través del vidrio, iluminada por la linterna, vio un rostro de niña, pálido, demasiado pálido, con ojos que reflejaban la luz como los de un animal. Sonriendo, Elena gritó y retrocedió, tropezando con sus propios pies, cayendo al suelo. La linterna rodó, su luz girando salvajemente por el techo. Cuando recuperó la linterna y volvió a apuntar hacia la ventana, el rostro había desaparecido, pero ahora podía escuchar movimiento arriba, en el segundo piso, en las recámaras, pasos, pequeños pies descalzos caminando por los pisos de madera.
¿Cómo? Elena se puso de pie, su mente incapaz de procesar cómo algo podría haber entrado. Entonces recordó, había una ventana en una de las recámaras del segundo piso que no cerraba completamente. Había planeado arreglarla, pero... «Encontré tu cuarto», dijo la voz desde arriba, ahora claramente dentro de la casa. «Huele a ti, huele a miedo, me gusta». Elena corrió hacia las escaleras, apuntando la linterna hacia arriba. En el rellano del segundo piso, justo en el límite de la luz, vio una sombra, pequeña, del tamaño de un niño, pero moviéndose de una manera que ningún niño se movería. Elena tenía dos opciones: quedarse en el primer piso como una presa acorralada o subir y enfrentar lo que fuera que estaba en su casa. Eligió la segunda opción. Con la linterna en una mano y el cuchillo de cocina en la otra, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos, Elena subió las escaleras lentamente. Cada paso hacía crujir la madera, anunciando su presencia. «Ahí vienes», dijo la voz, casi cantando. «Bien, bien, quiero verte más de cerca». Elena llegó al rellano del segundo piso. El pasillo se extendía hacia 3 puertas, su recámara a la izquierda, el baño al frente y otra recámara a la derecha. La puerta de su recámara estaba abierta. Adentro podía ver su cama deshecha, su ropa tirada en la silla, sus libros apilados en la mesita de noche. Y de pie junto a la ventana, dándole la espalda, había una figura pequeña, una niña. Llevaba un vestido blanco que parecía demasiado delgado para el frío. Su cabello largo y oscuro caía sobre su espalda. Estaba descalza. «Sofía», susurró Elena, y no estaba segura de por qué había dicho ese nombre. La figura se quedó completamente quieta. «Ese no es mi nombre», dijo finalmente. «Ya no. Hace mucho que olvidé mi nombre». «¿Qué eres?» La figura giró lentamente. Elena casi dejó caer la linterna. El rostro era el de una niña de 7 años, pero algo en él estaba profundamente mal. Los rasgos eran demasiado perfectos, demasiado simétricos, como una muñeca de porcelana. Los ojos eran negros de esquina a esquina, sin blanco visible, y cuando sonrió, mostró demasiados dientes para una boca humana. «Soy lo que queda», dijo la cosa con rostro de niña. «Cuando alguien se pierde en el bosque, cuando alguien se queda demasiado tiempo donde no debería estar, el bosque toma algo y deja algo a cambio». Elena retrocedió hacia el pasillo, pero la cosa se movió más rápido de lo que parecía posible. De repente estaba frente a ella, bloqueando su salida. «No tengas miedo», dijo, ladeando la cabeza de una manera antinatural. «Yo estaba asustada también, al principio, cuando el bosque me tomó, cuando me di cuenta de que no podía regresar a casa, que mis padres verían a alguien más cuando me miraran, que yo estaba atrapada. ¿Entre qué? Entre estar viva y estar muerta. Entre ser humana y ser otra cosa». La cosa tocó su propio rostro con dedos demasiado largos. «Este no es mi cuerpo. Esto es solo una memoria. La memoria del bosque, de cómo se ve una niña. Pero por dentro soy el bosque, soy el frío, soy el silencio entre los árboles». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿La verdadera Sofía? ¿Qué le pasó? La cosa que no era Sofía bajó la mirada. Por un momento, casi parecía triste, casi parecía humana. Se fue al bosque, buscando su camino a casa. Pero el bosque es grande y el invierno es frío y... La cosa levantó la mirada nuevamente. Algunos de nosotros nunca encontramos nuestro camino de regreso. ¿Nosotros? ¿Hay más como tú? Muchos más. El bosque ha estado aquí por miles de años. Ha tomado muchas almas, las mantiene, las usa, y cuando alguien nuevo viene, alguien solo, alguien vulnerable, la cosa sonrió nuevamente con demasiados dientes. El bosque quiere más. Elena entendió entonces con horrible claridad. Por eso viniste a mi casa, por eso dejas huellas en la nieve. Estás tratando de llevarme al bosque. No tratando, corrigió la cosa. Esperando,
El bosque no puede forzar, solo puede invitar, solo puede esperar hasta que abras la puerta, hasta que salgas, hasta que cruces el límite. Nunca voy a salir, dijo Elena, aunque su voz temblaba. La cosa rió, ese sonido musical e inhumano. Todos salen eventualmente. El hambre, la sed, la curiosidad, la soledad. Algo te sacará de esta casa, y cuando lo hagas... Se inclinó más cerca, tan cerca que Elena podía ver que sus ojos no reflejaban ninguna luz. El bosque estará esperando. Elena retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «Pero tengo una oferta», continuó la cosa. «No tienes que esperar, no tienes que tener miedo. Ven conmigo ahora, ven al bosque, deja que tome lo que necesita, y a cambio...» Extendió una mano pálida. «A cambio, te mostraré lo que hay del otro lado. Te mostraré cómo es ser parte de algo eterno, algo que nunca muere, algo que nunca está solo». Por un momento, solo un momento terrible, Elena consideró tomarse esa mano. Parte de ella quería hacerlo, la parte que había estado sola por tanto tiempo en la Ciudad de México, la parte que había huido aquí buscando algo que no podía nombrar, la parte que estaba cansada de luchar, cansada de tener miedo, cansada de estar siempre al borde de algo que nunca llegaba. Pero entonces pensó en la verdadera Sofía, una niña de 7 años, perdida en el bosque, buscando su camino a casa, muriendo sola en la nieve mientras algo más caminaba en su piel, hablaba con su voz, vivía en su casa. «No», dijo Elena, y su voz era más firme ahora, «no voy a ir contigo». La sonrisa de la cosa se desvaneció. «Entonces esperaré», dijo fríamente, «como he esperado por 20 años, como esperaré por otros 20 más si es necesario. El bosque tiene tiempo, tú no». Y con eso, la cosa retrocedió. Caminó hacia la ventana abierta de la recámara, la que Elena había olvidado arreglar. Se paró en el alféizar, silueteada contra la luna. «Te veré pronto», dijo, y saltó. Elena corrió hacia la ventana, esperando ver un cuerpo cayendo, pero no había nada, solo huellas en la nieve debajo, alejándose hacia el bosque. Huellas pequeñas, de pies descalzos. Elena no durmió esa noche. Cuando amaneció, empacó todo lo que pudo en su camioneta, cerró todas las ventanas, aseguró todas las puertas y manejó de regreso al pueblo. Encontró a don Esteban en su oficina. Le contó todo. Cuando terminó, el hombre mayor asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Necesita vender», dijo simplemente. «Lo sé, pero ¿quién lo comprará? Ahora que sé lo que sé, no puedo simplemente pasarle esto a otra persona». Don Esteban se quedó en silencio por un largo momento. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó un folder viejo. «Hay una organización», dijo finalmente, «no oficial, no reconocida, pero existe. Personas que estudian estos lugares, que los documentan, que intentan entender». Sacó una tarjeta de presentación del folder. «Creo que deberías hablar con ellos». Elena tomó la tarjeta. Tenía un nombre, Dr. Fernando Castillo, Instituto de Fenómenos Inexplicables de México. ¿Esto es real? Tan real como lo que viste anoche. Eso fue hace 6 meses. Elena nunca regresó al chalet. Lo vendió al Instituto de Fenómenos Inexplicables por exactamente lo que había pagado. Ellos no planeaban vivir allí. Planeaban estudiarlo, documentarlo, intentar entender qué era exactamente lo que habitaba en ese bosque. El doctor Castillo le explicó que habían encontrado lugares similares en todo México, sitios donde el mundo natural y algo más se superponían, donde las reglas normales no aplicaban completamente. «No son malignos inherentemente», le había dicho, «simplemente son. Como un huracán es, como un terremoto es, fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión completa». «Pero toman personas», había protestado Elena. «Toman niños». «Sí, y no sabemos cómo detenerlo, solo cómo documentarlo, cómo advertir a otros, cómo asegurarnos de que estos lugares no terminen en manos de familias inocentes».
Elena había aceptado eso porque no tenía otra opción. Regresó a la Ciudad de México, pero no al mismo departamento, no a la misma vida. Vendió todo, redujo su tamaño, simplificó. Las noches eran las más difíciles. A veces, cuando estaba en la cama en su nuevo departamento pequeño, en un edificio lleno de vecinos ruidosos, cerraba los ojos y todavía podía ver ese rostro pálido en la ventana. Todavía podía escuchar esa voz cantando, «Te veré pronto». Pero había algo que el doctor Castillo le había dicho que la ayudaba a dormir. El bosque solo puede tomar lo que das voluntariamente. La puerta debe abrirse desde adentro. Elena nunca había abierto esa puerta. Nunca había salido cuando la cosa la había llamado. Nunca había tomado esa mano extendida. Y mientras mantuviera sus puertas cerradas, mientras mantuviera su voluntad firme, el bosque no podría alcanzarla. Aún así, había noches en que se despertaba en pánico, segura de que podía escuchar pequeños pasos en su balcón, segura de que podía ver huellas diminutas en el polvo de su ventana. Pero cuando encendía las luces y miraba realmente, nunca había nada allí. Solo su imaginación, solo su miedo, solo la memoria de aquella niña que no era una niña, parada en el alféizar de la ventana, prometiendo esperar. El doctor Castillo la contactaba ocasionalmente con actualizaciones. El instituto había instalado cámaras alrededor del chalet, grababan cada noche. Y sí, había actividad, huellas que aparecían en la nieve, sombras que se movían cuando no debería haber nadie allí, sonidos grabados de voces cantando en el bosque, pero nada definitivo, nada que pudiera probarse sin duda. El bosque guardaba sus secretos bien. Una vez, Elena le preguntó al doctor Castillo si alguna vez habían intentado ayudar a las almas atrapadas allí, si había alguna manera de liberarlas. «Hemos intentado», había dicho, «exorcismos, rituales, incluso quemar áreas del bosque. Nada funciona. Lo que sea que esté allí, ha estado allí por mucho más tiempo que nosotros. Entiende la tierra de maneras que nunca entenderemos. No podemos destruirlo. Solo podemos coexistir y advertir». Así que eso es lo que Elena hace ahora. Cuando alguien menciona comprar una propiedad aislada en las montañas, ella les cuenta su historia. No toda, solo lo suficiente para hacerlos pensar dos veces. Les dice que revisen la historia de la propiedad, que hablen con los lugareños, que escuchen cuando las personas les digan que un lugar tiene mala energía, que recuerden que hay cosas en los bosques antiguos que no tienen explicación, cosas que estaban allí mucho antes que nosotros, cosas que estarán allí mucho después de que nos hayamos ido, y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Elena todavía piensa en Sofía a veces, la verdadera Sofía, la niña que murió sola en la nieve, buscando su camino a casa. Se pregunta si su alma finalmente encontró paz o si todavía está allí, atrapada en algún lugar entre el mundo de los vivos y lo que sea que existe del otro lado. Se pregunta cuántas otras personas el bosque ha tomado a lo largo de los siglos, cuántas almas están caminando entre esos árboles, usando rostros que ya no les pertenecen, llamando a nuevos visitantes con voces que suenan casi humanas. Pero sobre todo, se pregunta qué habría pasado si hubiera tomado esa mano extendida, si hubiera cruzado ese umbral, si hubiera dejado que el bosque la tomara. ¿Todavía sería Elena o se convertiría en algo más, algo que camina en la nieve, algo que espera en la oscuridad, algo que llama a extraños en la noche con una voz que suena casi, pero no completamente humana? Nunca lo sabrá y está agradecida por eso. ¿Y tú, qué opinas? Si encontraras un lugar perfecto a un precio imposiblemente bajo, ¿te arriesgarías o escucharías las advertencias? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Elena. El chalet sigue allí, en las montañas de Durango. El instituto todavía lo estudia. Y cada invierno, cuando cae la nieve, aparecen nuevas huellas en el bosque. Pequeñas huellas, de pies descalzos, caminando en círculos, siempre esperando.
Si te gustó esta historia de misterio real, dale like, comparte con alguien que también disfrute de lo inexplicable y suscríbete para más casos que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo. Hasta el próximo misterio.